Hola Daniela, buenas tardes. Aquí ya terminé de revisar. Pensé que se le iba a mandar más temprano, pero no pude. Entonces veo que está bastante bien. Igual como todavía nos falta información, entonces podemos ir adelantando con esto mientras llega la otra información. Aquí es, bueno, que no escriba los instrumentos 1, 2, 3, 4, 5, sino el nombre del instrumento, entrevista, observación, todos los nombres, para ubicar a la persona lectora. Luego aquí, ¿qué le parece, verdad? Cuando estaba leyendo, ubicar a partir de este momento al lector. Entonces, Daniela, ¿qué le parece en este apartado narrar un poco sobre la empresa? ¿Cuál es el proceso que lleva toda la capacitación? ¿Cómo es esa mediación de la persona para ubicar al lector en el contexto y partir de ahí hacer el análisis de las categorías? Aquí sería de las categorías. Aquí está muy bien. Aquí yo abajo le agregué las dos que faltaban. Categoría 1, ¿verdad? Entonces tienen que responder a cuáles son esos materiales de capacitación, cómo son. Entonces aquí va muy bien. Aquí entonces le agrego que hay que ampliar con esto. Puedes ampliar quién realiza esos materiales, cada cuánto se actualizan, si se actualizan o cuánto tiempo tienen, ¿verdad? Entonces voy aquí, cuánto tiempo esos materiales, con base a qué se realizaron esos documentos, quiénes lo aplican, de dónde se obtienen, son de acceso libre o limitado, qué es el sistema SAP, creo que así era el sistema, si no usted me corrige, cómo está dirigida la estrategia de capacitación a esas personas, cuál es el rol de la persona capacitadora, hay un espacio, existe espacio físico para realizar la capacitación, ¿verdad? ¿Qué medios, por ejemplo, videobeam, computadora, se utilizan? Bueno, cuando ya tenemos esa parte, ahora sí, describo cada tipo de material. Faltó abajo le anoté el que falta. Entonces, bueno, aquí, cuando usted entreviste a las otras personas, ahí vamos a ver, hay datos de las personas que han sido capacitadas. Y si no, podemos pasarle una mini encuesta en línea o algo para que nos den su aporte. ¿Qué les parece a ellos esa documentación de uso práctico, esa documentación de uso teórico y la agregamos? Esta es aquí, ¿verdad? En itálica y entre comillas. Bueno, aquí seguimos para abajo. Entonces seguimos. Eso está muy bien. Luego, a pesar de que el documento parece más teórico que práctico, aquí es de ampliar. ¿Por qué? ¿Por qué parece más teórico que práctico? ¿Verdad? Que no queden las ideas, sino que usted diga por qué. El desarrollo de la parte práctica es más extensa del proceso de capacitación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que lo hace práctico? ¿Verdad? Entonces, es agregar. Ampliar, ¿verdad? Aquí usted menciona, bueno, ampliar, porque esos documentos son prácticos. Entonces, usted puede tomar una foto, como un screenshot que llamamos, un pantallazo, al documento, si está en digital, y lo anexa, le hace todo el formato, ¿verdad? Figura número tal, el título y la nota. Y lo colocamos aquí. Entonces, usted puede decir, bueno, según la imagen o en la imagen siguiente se aprecia un extracto de la imagen o del documento donde indica por qué es práctico y lo explica, ¿verdad? Porque ese documento es práctico. Eso le da bastante sustento porque usted está extrayendo del texto parte para fortalecer ese análisis. Luego, la documentación de uso teórico. Ahora sí, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de cada uno, de cada documento, de todos estos? Aquí tenemos en cuenta que es solo uno, aquí son muchos. Entonces, ¿cuál es el fin de cada uno de esos? Explicar en qué momento se utilizan esos documentos. Si hay algunos que se utilizan en el primer mes, en el segundo mes, al finalizar. Es como
ir un poquito más a profundidad. Luego, existen elementos en común, porque usted ya lo revisó, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas actividades en común? Menciónelas. Puedes extraer incluso, como yo le decía aquí, partes de los documentos y los coloca. Puede usar inclusive una de estas figuritas como la que usted usó. Hay algunas que se aprecian bastante bien, que sirve para imagen, ve, como estas, para imagen, y anota. Entonces usted, pero usted es la que decide. Aquí como cuáles es de ampliar, esto está muy bien. Como cuáles, como cuáles, como cuál. Esto es una afirmación, hay un acompañamiento, dice, no hay un acompañamiento, ve aquí, no hay un acompañamiento, eso es una afirmación. Cada afirmación debe ser sustentada. Si eso lo dijo alguien, debe ir entre comillas, aquí se lo anoté, porque aquí dice que eso lo dice, se logra, y la misma manera, vamos a ver dónde fue que lo leí. A ver, sin embargo, al conversar con uno de los supervisores, yo supongo que él dijo eso. Si él lo dijo, usted tiene que decir, por ejemplo, que se anotó en la observación o según la observación participante o donde usted lo haya anotado, escribe entre comillas lo que esa persona dijo, lo hace en letra itálica y al final pone entre paréntesis comunicación personal para saber que eso lo dijo otra persona. Luego aquí dice no hay un acompañamiento muy eficiente. Entonces hay que decir por qué, pero si eso lo dijo alguien, debe llevar ese formato. Luego aquí faltan los documentos de consulta. La misma, ¿verdad? Analizar cuántos fueron, por qué son de consulta, qué los diferencia de lo práctico y de los teóricos, ¿verdad? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Luego, las fortalezas, debilidades. Aquí hay que preguntar, bueno, más bien hay que incluir, cuando ya tenga usted los otros documentos, los otros instrumentos listos, ampliamos esta parte. Entonces, aquí usted dice, se puede concluir, ¿ve? Se concluye que las bases teóricas, entonces, antes de hacer ese tipo de afirmaciones, de conclusiones, se debe realizar un análisis previo, que es el que vamos a hacer cuando tengamos los otros instrumentos. Dice, es débil a la hora de, porque hay que sustentar, todo esto en amarillo son afirmaciones, como cuáles, por qué, y todo esto nos falta. Entonces, hagamos lo siguiente. Haga esta parte primero, antes de tenerlos. Bueno, y es importante también porque usted aquí en los instrumentos, ya no los tengo. Los instrumentos que usted tiene valiosa información que puede inclusive incluirla dentro de estos apartados, ¿verdad? Como cuál es el rol, cuál es... ahí usted los vuelve a leer y trata de incluirlos. Entonces, para efectos de esta entrega, haga estas correcciones y me las vuelve a mandar para volverlo a leer, a ver cómo lo vemos, si hay que agregar algo más, mientras esperamos que hagan los otros las 9 entrevistas, porque esas sí nos van a arrojar bastante información con respecto al tema.